Bienvenidos a un video más de este canal que se llama Recupera tus sueños. Mi nombre es Leonardo Ortiz y como siempre te invito a que a que te suscribas y le des a la campanita para poder hacer cada vez mejores contenidos. Y hoy estamos con un entrevistado. En esta entrevista, muchas gracias, a Fabián Ortiz, el líder del Pregón del Sur, el canal de YouTube. Parece que fuera no sé, una banda de rock. Bueno, podría ser. Sí, bueno, hoy YouTube ha tomado realmente una importancia, tamaña importancia, ¿no? Y también docente, profesor de historia y director de escuela y comunicador. ¿Qué más se le puede pedir a una persona con todas esas virtudes? Bueno, está bien, algunas de esas cosas hacemos. Bueno, Fabián, ¿cómo va todo? Bueno, gracias por invitarme a tu canal, sé que te ve mucha gente y bueno, espero que les sea grato este momento, que charlemos y bueno, espero poder responder las preguntas que me hagan. Muy pocas veces me han entrevistado, yo siempre entrevisto a alguien, o estoy más acostumbrado a entrevistar yo a alguien que a que me entrevisten a mí. Así que bueno, espero poder responder las preguntas que surjan. Muy bien, bueno, como saben todos ustedes, mis seguidores, este canal se llama Recupera tus sueños. Ya veo que la entrevista debe orientada hacia ese. Bueno, y justamente, ¿cómo soñaste el canal El Pregón del Sur? En realidad yo soy docente, como vos decías, primero que nada soy docente. No, soy otras cosas antes que docente, pero primero soy docente, profesor de historia. Entonces, ese canal que vos estabas haciendo mención, que yo tengo junto con otras personas más que colaboran en el canal, surgió como una idea de una herramienta para brindar de contenidos a mis alumnos, que solamente eran 20 alumnos, en realidad 20 a 25 alumnos de un solo curso de una escuela. Aclaremos que el Pregón del Sur es un canal de historia. Un canal de historia de... Claro, porque yo soy profesor de historia, sí. Entonces me empecé a buscar videos de historia argentina para mostrarle a mis alumnos. Y no encontraba un video que reflejara realmente lo que yo quería mostrar. Entonces se me ocurre hacer un video explicándolo, para que mis alumnos puedan en sus tiempos libres, podemos decir de alguna manera, o cuando están en su casa, repasar los temas de historia. Eso yo se lo repartí a mis alumnos mediante un pendrive en sus computadoras y se los pasé por correo electrónico, por WhatsApp. Bueno, y ahí surge que lo vieron todos ellos y les gustó, entonces hice otro. Y ya en ese momento algunos me dijeron, ¿por qué no se puede crear un canal en YouTube? Yo ni sabía, sabía que se podía, pero no se me había ocurrido hasta ese momento. Entonces creo el canal y empiezo a subir otros videos relacionados con la misma materia, para esos mismos chicos. Y después ya veo que en un momento había 50 personas que estaban suscritas al canal, entonces ya eran más, bueno, serán sus amigos. Pero después ya llegó un momento que había 100. Claro. Y después en un momento había 1000. Y yo, ¿cómo tanto? ¿Quiénes son? Bueno, entonces en ese momento fue cuando yo ya venía subiendo contenido, otras cosas, una vez que hice un viaje y lo subí. Después ya se me ocurre hacer una presentación para el canal, presentarlo como un canal en donde podemos abrir debates históricos. Y invité a otras personas que me ayuden. Un saludo para Darío, que es parte del canal, Darío Nuch, profesor también de historia. Entonces bueno, surge como una herramienta pedagógica y se va transformando en una herramienta de divulgación de la historia, ¿sí? Que ya excede a lo que era ese momento ese curso. Con este tema de la pandemia, del aislamiento, empieza a crecer mucho más. ¿Por qué? Porque se nota que estamos necesitando tener mayor cantidad de contenidos relacionados a la educación y a la historia puntualmente. Bueno, con ese tema puntualmente de esta pandemia que estamos viviendo en este 2020, es redundante decir pandemia a nivel mundial, pero lo tenía que decir, digamos. ¿Cómo ves el tema este de la educación? ¿Cómo se ha formado, cómo lo ves, cómo se ha tenido que reinventar la educación ante este fenómeno que digamos natural, podríamos decir? Sí, bueno, en
En realidad la educación se viene reinventando, se viene transformando desde hace un tiempo, ¿no? Porque las nuevas tecnologías empezaron a utilizarse en la educación, también no solamente la tecnología, ¿sí? Sino también otras visiones de lo que es de lo que tiene que ser la educación. La educación, desde mi punto de vista, tiene que ser una herramienta de transformación social. Es decir, que sirva para mejorar a las sociedades que se educan en la escuela, ¿sí? La escuela es ese gran motor de ascenso social y también de igualdad social. Entonces, esa visión de escuela no fue siempre esa visión de escuela. Antes había otras visiones y hay actualmente otras visiones. Entonces creo que esa transformación que se viene dando desde hace mucho tiempo, en estos últimos meses, se ha puesto mucho más en discusión, en debate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezan a entrelazarse otras aristas, otros temas que no estaban antes tan presentes, como por ejemplo el tema del acceso a la tecnología de todos los estudiantes. Hoy sabemos que no todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología para poder conectarse a una clase virtual. Entonces ahí que se nota que hay una desigualdad, ¿sí? Hay una desigualdad en cuanto a la educación. No todos tienen las mismas posibilidades. ¿Por qué? Porque algunos tienen una computadora, tienen acceso a internet y pueden tener ahí su clase virtual. Incluso una familia para ayudar a ese estudiante en su tarea. Y otro no va a tener alguna de esas cosas y otro no va a tener ninguna de esas cosas. Entonces ahí hay una desigualdad. Que cuando está la presencialidad en la escuela, se nota menos. Igual se nota. Sí, se nota cuando hay una familia que ayuda y una familia que no ayuda, que no colabora o que no puede. Cuando hay poco acceso a recursos materiales o culturales. Pero ahora se nota mucho más, porque todo depende de eso. Entonces ahí es donde se nota mucho más esa desigualdad que hay en la sociedad. Y la escuela es un reflejo de eso. Entonces ahí es donde creo que la escuela tiene que poner el foco. No sé si será una transformación o será una visión más de cómo poder cambiar eso para que la sociedad sea más igualitaria. No sé si me explico en esto, ¿no? Que no sé si hay tanto una transformación, sino que hay una especie de incorporar nuevas visiones y abrir la cabeza para que cada vez podamos orientarnos hacia ese camino que es la educación como un motor de transformación social y de ascenso social. ¿Qué importancia le das vos a esto de la tecnología, por ejemplo, bueno, con las redes sociales, el canal de YouTube y a las otras redes sociales que en este momento? Porque si no existieran estas redes sociales, ¿cómo estaríamos ante esta situación que hoy Bueno, vivimos? si no existieran las redes sociales como Facebook o YouTube, no sé si YouTube es una red social, pero como Facebook o las plataformas como YouTube o como WhatsApp o otros mecanismos, a veces hemos utilizado otros. Que antes no existían y hacíamos las cosas igual, es decir, todo se hacía igual. Cuando no existía Facebook, cuando no existía YouTube o cuando incluso no existían los teléfonos celulares. Las cosas se hacían igual. ¿Hubiese sido más difícil? Tal vez, o tal vez no sé. Pero la importancia que tienen dentro del sistema educativo, las tecnologías es muy importante. Porque el mundo que viene es un mundo tecnológico, que con aplicación de tecnología. En mayor o menor medida hay que incorporar tecnología. Bueno, y la pandemia ha acelerado la incorporación de tecnología, no solamente en la educación, sino en todos los aspectos. Pero en la educación tiene un peso importante. Ya te digo de nuevo, es fundamental que todo el mundo tenga acceso a esa tecnología, porque si no es como que hay una desigualdad muy grande. Bien, hablando de este tema, siguiendo el hilo de la desigualdad, en la época que vos estabas estudiando el profesorado, ¿pasaba lo mismo? Sí, pasaba lo mismo con otros soportes, porque había desigualdad, porque estaba aquel que tenía plata para comprarse todos los libros o todas las fotocopias,
y aquel que no la tenía. O aquel que tenía dinero para poder ir todos los días a cursar, porque vivía lejos, y pagarse el transporte, y aquel que no lo tenía, o un vehículo. O aquel que tenía que trabajar todo el día, como era mi caso, y después ir a estudiar todos los días. Incluso yo me acuerdo, yo tenía horario rotativo en mi trabajo, lo cual me hacía que una semana no podía ir, a la otra sí. Entonces eso genera también una desigualdad en cuanto al acceso a la posibilidad de educarse. Aquel que no tenía que trabajar, que tenía que solamente estudiar, la tenía más fácil, podemos decir de alguna manera. ¿Sí? Tal vez le faltaba otra cosa, pero eso no. Sí. O sea que siempre hubo esta desigualdad y ahí es donde hay que tratar de trabajar para que no exista esa desigualdad. Y yendo ya al tema más personal, pero que tiene que ver con esto de tu profesión. ¿Cómo elegiste ser profesor de historia? Bueno, cuando yo terminé, yo pasé por varias escuelas en la secundaria, ¿no? Y cuando terminé el secundario en una escuela nocturna, finales de la década del 90 me anoté en una escuela nocturna para terminar un secundario que había quedado atrasado y sin terminar. Y en el 2000, en el año 2000, empecé a cursar primer año de la escuela secundaria de nuevo, que eran 3 años. O sea, iba a cursar 2000, 2001 y 2002. Me agarra el 2001 con la plena crisis de lo que todos conocemos, no sé si todos conocerán, la crisis del 2001, si no pueden googlearla. Argentina. Y yo la idea que yo tenía era terminar el secundario e irme ponerme a estudiar periodismo o algo que tenga que ver con la comunicación, con el periodismo, incluso gráfico, porque me gustaba el periodismo gráfico. Y me anoté en una escuela de periodismo, una academia de periodismo que a los pocos meses esa academia de periodismo termina cerrando y ese año no tuve otra opción que encarar la segunda opción que yo tenía, que era el profesorado de historia. ¿Sí? Entonces me dediqué a estudiar el profesorado de historia, empecé en el año 2003 el profesorado de historia y lo hice en esos 5 años posteriores, hasta el 2008, en que me recibí. Empecé a trabajar igual antes, ¿sí? Ya en 2007 ya estaba trabajando, porque uno puede empezar a trabajar un poco antes como profesor. ¿Y cómo ves vos a partir de que empezaste a hacer las prácticas y hasta el día de hoy, tu experiencia dentro del aula? ¿Cuáles son las problemáticas que traen los chicos, los adolescentes, con el tema de la educación? Y bueno, como te decía, la desigualdad es una gran problemática, la desigualdad social, se nota la desigualdad dentro del aula, ¿sí? Eso se nota. Y después, cada vez van evolucionando esas problemáticas, a veces tienen que ver con problemáticas de económicas, ¿sí? De marginalidad, que muchas veces hay. Esas son algunas de las problemáticas, estructurales. Y después hay otras problemáticas que tienen que ver con el propio aprendizaje y que también las nuevas tecnologías han influido en generar nuevos problemas. ¿Sí? Porque así como generan soluciones, también generan otros problemas que son las adicciones, por ejemplo, a las tecnologías, a las redes y demás, que desvían la atención de lo que es el aprendizaje puntual. En esto yo estoy bastante abierto y sostengo que también el hecho de navegar en las redes, de buscar si está bien aplicado, también es un aprendizaje. Por lo tanto, todo eso conforma el aprendizaje. Y la escuela y la educación tiene que ir ayornándose, por decirlo de alguna manera, a todo esto, a todas estas problemáticas, en conjunto, ¿no? Y abordarlas en conjunto. También hay problemáticas de violencia, la sociedad últimamente está muy violenta, hay mucha violencia, en general, ¿no? En la sociedad en general, y en la escuela también se refleja eso. No hablo de ningún caso puntual, digo en general, muy en general. Sin que me des ningún caso puntual, ¿una vez te ha pasado de que ha venido un alumno y te ha contado algo como digamos, desahogándose? Sí, ha pasado, sí, yo creo que a todos los docentes nos ha pasado. Más que nada cuando algunos estudiantes pueden ver que pueden encontrar alguna vía de algún escape de alguna situación, o
o simplemente que uno pueda ayudarlo en algo, ¿no? Entonces sí, eso pasa. Bueno, siguiendo con el tema de lo personal, docentes que te han marcado la vida en el transcurso de que decidiste terminar la secundaria hasta bueno, que... recuerdo docentes de la primaria, algunos no me acuerdo exactamente los nombres, y de la secundaria, cuando empecé la secundaria, en la escuela agrotécnica de Pergamino, había excelentes docentes que han marcado un poco el camino. Bueno, en ese momento la escuela agrotécnica, obviamente era una escuela dedicada a la actividad agropecuaria, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el campo, y había un profesor ahí de mecánica, me acuerdo, mecánica agrícola, que era de apellido De Vito, que era un excelente profesor y que lo recuerdo siempre como una persona que marcó en cierta manera parte de lo que a uno le empezó a gustar, que en ese momento era la cuestión de los fierros y la mecánica en general, ¿no? Explicar cómo funciona un motor y demás. Ya tengo nada que ver con la historia, ¿no? Cómo uno va mutando en su gusto, cosa que también me gusta, ¿no? Bueno, y después cuando ya después abandoné la secundaria por mucho tiempo, y cuando me reincorporo a la secundaria me encuentro en ese contexto del año 2000, 2001, con profesores que eran muy críticos de la situación que vivía el país y que marcaron también un rumbo en cuanto a lo que yo quería seguir. Sí, por eso yo había elegido dos carreras fundamentales para poder seguir adelante, que era o periodismo o historia, profesora de historia, porque las dos están relacionadas entre sí. Nunca se me hubiese ocurrido, por ejemplo, estudiar abogacía. Todo bien con mis amigos que son abogados, pero nunca se me hubiese ocurrido. Pero sí yo sabía que a través del periodismo o de la historia se puede influir en el devenir de cómo va la sociedad. Ya sea contándolo o ya sea enseñándolo, porque está muy relacionado. Entonces ahí me encontré por ejemplo, con Guillermo Díaz, a quien le mando un saludo, con Rafael Rastain, otro gran historiador de la ciudad de Pergamino, que en ese momento estaba dando clases. Y seguramente me olvido de muchos, pero que pasaron por ahí, que incluso no de historia, sino profesores de matemática, profesores de inglés, profesores de computación, que todos fueron dejando algo en lo que uno quería hacer, y ver cómo también se plantaban frente a la clase y se armaban excelentes debates en esa clase. Y eso creo que marcó también un poco el rumbo de lo que se podía hacer. Digamos, son esos profesores que han dejado una marca indeleble, una marca a fuego, digamos, en tu carrera y en tu persona en sí. Sí, totalmente, porque uno no se lo olvidaba, aparte de que con muchos de ellos me cruzo por ahí, están jubilados, muchos de ellos ya, la mayoría, pero me los encuentro, porque por la misma profesión y a veces hasta por la misma forma de pensar uno se ha encontrado en lugares donde uno va, cuando piensa igual que otro, ¿no? Donde uno se encuentra. ¿Te ves reflejado en alguno de tus alumnos? Y en algunos sí, siempre, y en cada uno en facetas distintas. En la faceta, no sé, rebelde de alguno, en las dificultades que puedan tener en cuanto al acceso a algunos bienes materiales o culturales que en su momento no tenía. En otros, en facetas que tienen que ver con lo académico a veces, con el gusto por ciertas cosas que uno también le gustan, y también en muchos otros no, los veo absolutamente distintos y es muy respetable eso, ¿no? De que sean absolutamente distintos. Yo no quiero influir, no quiero marcar mi línea de pensamiento y que sean como yo. Para nada, no se trata de eso. La educación se trata de poder mostrar un abanico de posibilidades, y que ese abanico de posibilidades después cada una de las personas elija lo que le pareció correcto, ¿no? Creo que eso creo que es la función de lo que es la educación en sí. Pero sí, uno siempre se ve reflejado en algunas cosas. Bien. ¿Y tu sueño para la educación? O sea, ¿cómo te hubiera gustado a vos? ¿En qué contexto te hubiera gustado estudiar a vos? ¿Cuál sería el contexto ideal? Y eso llevándolo a nivel mundial, por ejemplo. ¿Cuál sería? Los sistemas educativos mundiales son muy distintos, ¿no?
Bueno, pero Distinto imaginemos que el sueño de la educación para vos y que todo el mundo sea así. Bueno, hay ejemplos, por ejemplo, de sistemas educativos que a mí me gustan, que el sistema educativo tiene que ser, como lo que decía antes, ¿no? Amplio, y tiene que ser una apertura de las posibilidades del otro. Mostrar una cantidad de posibilidades que el alumno, el estudiante, pueda optar por una de esas y que sepa exactamente cuáles son y cuáles son esas posibilidades, ¿no? Y creo que ahora se está repensando hacia una educación que tiene que ser inclusiva, es decir, que todos puedan estar sin barreras para que todos puedan ingresar y que todos tengan las mismas posibilidades. Creo que esa es la educación hacia donde tenemos que ir. Sí, en un punto me veo reflejado o conozco también gente de mi generación y quizás no hemos conocido las oportunidades que después nosotros queríamos lograr en la vida. O sea, si hacíamos un test vocacional, quizás no nos daban esa posibilidad. O por ejemplo, claro, de armarnos a nosotros mismos de acuerdo a que somos únicos e irrepetibles, cada uno de nosotros. Claro. ¿Ya? Y que puntualmente esta educación por ahí hubo una época que se daba en serie, no sé si estamos de acuerdo o no. Sí, no, es que actualmente también es así. Una especie de industria. La educación, hay un libro que es muy interesante, que es la escuela como máquina de educar, ¿sí? Que es un libro crítico de la educación que plantea esto, ¿no? La escuela como un mecanismo, un dispositivo de formar cierto producto, que ese producto es el ciudadano, o el obrero, vendría siendo para la máquina capitalista. Vas en la universidad. Y las universidades, si vamos a lo que son las universidades, si vos te fijás, por ejemplo acá donde estamos nosotros, en Pergamino, la universidad no tiene la carrera, por ejemplo, de medicina o de actor. No las tienen esas carreras. Tenés que irte a otro lugar si querés estudiar eso y es muy difícil. Entonces no estamos abriendo las posibilidades. ¿Qué carreras hay acá? Las carreras que supone alguien que son para acá, que agronomía, veterinaria tampoco está, agronomía y todo lo relacionado al campo, ¿sí? O la industria textil. Expliquemos a la audiencia de otros países que el Pergamino está situado en un lugar que es agrícola, donde supo llamarse la Perla del Norte, porque había mucha industria, más que nada agrícola, o sea, todo lo que tiene que ver con el maíz, la agrícola, soja, y también en un momento fue un polo textil, es decir, de industria textil. Entonces todo lo que hay en la universidad que está acá es o agrícola o textil. No. Hay otras cosas, pero como que son como ¿no? Están como a un costado. Entonces digo, ahí la educación no te da todas las posibilidades, te está marcando un rumbo. ¿Querés estudiar? Bueno, estudiá agronomía. No. También digo y felicito a la gente de la UNOVA, que es la universidad que tenemos acá en Pergamino, que tiene, por ejemplo, la carrera de genética, que son solamente 2 universidades públicas en Argentina que tienen esa carrera. Y está acá. Bueno, eso es un gran logro, pero también habría que abrir las posibilidades, por ejemplo, para aquel que quiere estudiar una carrera humanística o una carrera relacionada con el arte, ¿sí? o otras cosas, y eso no está, por lo menos en la educación pública. Sí, porque siempre se recortan los extremos, o sea, claro. Se recorta, es como que somos muy conservadores a veces, para un lado y para el otro, o sea, somos muy conservadores es lo que veo yo como espectador de la situación esta, ¿no? Se recorta para el lado de la persona que quiere ser actor o que quiere emprender su propio camino, como para la persona que también quiere y tiene una elección de ser también un poco más conservador. O quiere estudiar una cosa relacionada con la religión, otra cosa. Claro, bueno, eso... Entonces se recorta, se enmarca para los dos lados.
O sea, sí, pero como que te marca un rumbo, ¿viste? Y no te deja elegir mucho. Sí. Entonces, ¿dónde está la educación liberadora? Así como está el libro de Inés Dussel, que es la educación como la escuela como máquina de educar, también hay otro libro, por ejemplo, de Pablo Freire, ¿sí? Como la pedagogía de la autonomía, la pedagogía del oprimido, o la educación como práctica de la libertad. Esa pedagogía de la libertad no tiene nada que ver con esa pedagogía que te marca un camino, sino que la pedagogía o la escuela lo que tiene que hacer es abrir caminos, darte la mayor cantidad de posibilidades que existan y que vos elijas. Esa es la educación real, la educación que después hace felices a las personas. Porque si no, ¿qué está haciendo? Bueno, acá en esta ciudad hay una fábrica de autos. Bueno, entonces vamos a educar a todos para que fabriquen autos. Te lo decide el Estado. Entonces está mal, eso está mal. Totalmente. Bueno, y hablando de esto amplio, ya una de las últimas preguntas que vamos haciendo en este video, recordá ir suscribiéndote si te olvidaste en esta altura del video, suscribite a este video que se llama Recupera tus Sueños, a este canal que se llama Recupera tus Sueños, dale a la campanita para saber cuando hay un video nuevo, y también al canal El Pregón del Sur, canal de historia, un canal de historia y educación y viajes, buenos viajes también hay, pero más que nada está destinado a la historia, a la divulgación de la historia. Bueno, esta pregunta está relacionada con esto que tu actividad reciente y que yo supongo, ahora me lo vas a contestar, que ves todo más amplio, desde tu visión como director ya de una escuela. Claro, es lógico, ¿no? Porque yo hasta hace un par de meses era docente y de hace 13 años, ¿sí? De hace 13 años que vengo dando clases en escuelas, distintas materias, entre las cuales está historia. Y hace unos meses pude ascender a un cargo de director de una escuela, a pesar de que sigo dando clases en otras escuelas. Bueno, obviamente que la visión es mucho más amplia, es decir, la tarea es más amplia, es más grande, es mucho más lo que hay que hacer, porque ya no tenés que estar en un aula, sino que tenés que estar en todas. ¿Sí? Tenés que llevar adelante todo ese conjunto que es la escuela, esa comunidad que es la escuela. Entonces, lo que pasa es que se te amplía obviamente la visión y empezás a ver otro panorama y otras posibilidades para llegar al mismo camino que uno tiene ya previsto. Si vos como docente venís trabajando en esta visión de una educación amplia que abra los caminos, que muestre posibilidades, como director tenés muchas más oportunidades de hacer eso, porque tenés que hacer eso en toda esa escuela. Bueno, ya vamos terminando con esta entrevista a Fabián Ortiz. Bueno, no sé si dije, es mi hermano. El Pregón del Sur lo volvemos a decir, la página de YouTube, el canal de YouTube, El Pregón del Sur. Si te querés suscribir, si tenés que estudiar historia, te lo recomiendo. Hay un video que se llama ¿Cómo sacarte un 10 en historia? Sí, no sé si... Bueno, después ustedes... tenés que ir al canal. Bueno, la última pregunta. Sí. En el tema espiritual, ¿en qué crees? Bueno, qué pregunta. Primero que nada, yo creo en la posibilidad del ser humano de superar obstáculos. Esa es mi creencia fundamental. Es decir, cualquier ser humano tiene la posibilidad y la fuerza para superar los obstáculos que se le presentan. Y todo lo demás viene a ser como herramientas o posibilidades para eso, incluso lo espiritual. Por un lado lo académico, lo que uno sabe, la experiencia de vida, y por otro lado lo espiritual creo que también es un elemento más que las personas tienen o tenemos para superar esos obstáculos que se nos presentan y lograr nuestro objetivo en la vida. ¿Sí? Creo en eso.
Y bueno, lo espiritual es como muy, muy amplio, pero creo, fundamentalmente, que hay una fuerza superior, marcando el rumbo. marca el rumbo, o incluso tal vez no, tal vez somos todos nosotros que nos unimos en una gran masa espiritual. Creo que algo de eso hay, ¿no? ¿Se cree que hay Una algo más? fuerza cósmica. Algo más de lo que... Yo creo que sí, creo en eso, sí. Porque si no, hay cosas que no se explican. Sí. Bueno, acá hemos terminado... Pero lo que pasa, bueno, disculpa que no terminamos. No hemos terminado nada. No hemos terminado nada. Nos estamos por quedar sin batería. Un bonus track. Lo que pasa que, desde el punto de vista de la ciencia y de la razón, es muy difícil conciliar estas cuestiones. Cuando uno más se centra en el razonamiento humano, más difícil es conciliar estas cuestiones que uno dice, ¿no? Incluso cualquier cosa que no se ve, la razón dice no existe, no está. Pero en lo profundo del ser que cree algo, sabe que lo está sintiendo. Entonces es muy difícil. Por eso cuando más analizás, es más difícil conciliar una cosa con la otra. Bueno, alguien decía, el padre Mario Pantaleo, decía, la contradicción arrasa con la lógica, pero es el motor de la vida. El motor de la vida. O sea, a veces las contradicciones son necesarias para replantear ciertas cosas y bueno, ejercer una maquinaria dentro de lo que es la vida en sí. Muy complicado. La última pregunta fue, no la puedo responder, realmente, porque no. Bueno, Fabián, muchas gracias. Hemos estado hablando con Fabián Ortiz del canal del Perón del Sur, alguien que ha aprovechado las oportunidades para recuperar sus sueños y para hacer posibles los sueños y seguir también haciendo posibles los sueños de los demás, como lo hace con sus alumnos día a día dentro del aula o por Zoom. Sí, que también es un aula. Sí, que es un aula no es un aula virtual, porque virtual sería que no existe. Claro. El aula existe. Es un aula no presencial en todo caso. Porque la escuela siguió abierta todo este tiempo. Lo que está cerrado es el edificio de la escuela. La escuela no está cerrada, porque nosotros estuvimos trabajando incluso mucho más horas que... Es muy bueno que lo aclaraste. ¿Y Porque sí? muchas veces están de vacaciones. La escuela está cerrada, no. Los profesores están de Están vacaciones. cerrados los edificios porque, bueno, por lo que ya sabemos. Pero las escuelas estuvieron abiertas, mucho más abiertas que nunca estuvieron las escuelas. Bueno, Fabián, gracias por esta entrevista. Gracias por recuperar tus sueños. Y no se olviden de suscribirte acá al canal Recupera tus Sueños. Y bueno, nos vamos y volvemos con otro video muy pronto de este canal Recupera tus Sueños. Mi nombre es Leonardo Ortiz y nos estamos viendo. Un saludo para todos ustedes. Hasta luego.